Buenos días, amados hermanos. Les saludamos en esta mañana una vez más. Nos alegramos de saber que ustedes están atentos a la transmisión del mensaje de la palabra del Señor. Qué glorioso es la gran oportunidad que tenemos de poder transmitir de esta manera. Qué bendición realmente es el tiempo que estamos viviendo, pues gracias sean dadas a Dios que ha permitido la ciencia de la tecnología, de lo contrario no nos pudiéramos comunicar. Dios les bendiga, amados hermanos, muy bienvenidos a esta transmisión e iniciamos en esta mañana, hoy día que hemos apartado la iglesia de Cristo Jesús, lo hemos apartado, día de reposo, día de dedicarnos a Dios, día de dedicarnos a escuchar su palabra, a meditar en su palabra, a alabarle, a adorarle. Benditos sean todos ustedes. Felicitaciones a todos los que siguen buscando al Señor. Felicitaciones a los hermanos que han reportado que comienzan con cánticos, con alabanzas, con adoración, que se reúnen las familias y comienzan a alabar y adorar a Dios. Y luego están esperando esta transmisión para escuchar la palabra, el alimento que Dios tiene para todos nosotros. Felicitaciones a todos ustedes, amados hermanos. Sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de verdad rindamos ese culto al Señor en familia. Propongamos nuestro corazón, porque nosotros somos adoradores. Recuerden que el Señor busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros, en nuestro anhelo, nuestro deseo, es ser verdaderos adoradores, porque en la alabanza, en la adoración, desciende la presencia de Dios, porque Él habita en medio de la alabanza. La naturaleza de nuestro Dios vivo y verdadero, Él habita en medio de la alabanza, en medio de la adoración de sus siervos los ángeles. Y nosotros, su pueblo, su iglesia, que aún estamos en esta tierra, somos sus adoradores. Así es que felicitaciones a todos ustedes, amados hermanos, por apartar un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Felicitaciones a todos los jóvenes, los adolescentes, los niños y todos a una. De verdad, seamos siempre convocados para alabar y adorar al Señor. Como iglesia, Restauración Luz a las Naciones, estamos unidos. Entonces, en este momento, a través de la búsqueda a Dios, a través de la alabanza y a través de la adoración. Que el Señor nos siga fortaleciendo. Esperamos, amados hermanos y amigos, todos los oyentes, que esta palabra nos fortalezca, nos llene, nos mantenga vigorosos en el Señor, que el Señor nos mantenga una fe fuerte, una fe vigorosa, que es el saldo que el creyente debemos de tener, porque lo necesitamos, y no solo porque estamos viviendo estos tiempos difíciles, sino en todo tiempo el creyente necesita realmente estar abastecido, estar lleno del poder de la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por sus reportes. Sigamos adelante con Jesús. Queremos leer un pasaje en la palabra del Señor antes de iniciar el mensaje de la palabra. Si usted está ahí ya con su Biblia preparado, le invito a que busque conmigo el Salmo número 145. El Salmo número 145 habla acerca de la alabanza por la bondad y el poder de Dios. Dios es bueno, muy bueno, bueno es Dios. Entonces su pueblo le alaba, su pueblo le adora, le glorifica. Bendiciones entonces a todos ustedes y vamos a leer esta palabra. Dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré
Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras. Anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán a tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará su boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Qué más podemos desear en esta vida? ¿Qué más podemos nosotros anhelar en esta vida? Tenemos el favor de Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos el favor de Dios, de verdad que estamos muy perdidos. Él es bueno, como dice esta palabra, es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que nosotros, sus hijos, como dice en el libro de Apocalipsis, justos y verdaderos son tus juicios, oh Jehová, porque Él no enjuicia a nadie, no enjuicia al mundo repentinamente, sino que viene ya por tiempos y tiempos preparando a las personas que se les predique la palabra, que se les inste. Dios envía maneras y formas como el mundo entero escuche los mensajes. Dios viene llamando la atención por tiempos y tiempos, y sigue hoy en día. Hoy en día el Señor sigue hablando de una manera tan especial y tan amorosa a los corazones. Entonces Él su misericordia la tiene extendida, pero está esperando que le invoquen, que le crean, que le invoquen de veras, dice el versículo 18. Este es un regalo tan grande. Y Él nos habla aquí que Él sustenta. Él abre su mano y nos da de comer. En el Salmo 104 dice, pero si cierra su mano, perecemos de hambre. Entonces dependemos al 100% de Él. ¿Qué nos toca a nosotros?
invocar a Dios mientras pueda ser hallado. Versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. A todos los que de verdad se arrodillan, a todos los que de verdad con todo su corazón le invocan, con un corazón abierto para obedecer sus ordenanzas, para obedecer su palabra, para obedecer sus dichos. Él lo ha dicho en otros pasajes, que si nosotros le amamos, guardad mis mandamientos. Así dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esta mañana entonces nosotros hemos leído esta palabra que es una promesa gloriosa, maravillosa. Debemos de volverla a leer y agarrar de las promesas y con todo nuestro corazón enderezar nuestros caminos. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y muchas gracias por escuchar esta transmisión. Sígala compartiendo, compártala sin medida, pues es la palabra de Dios y Dios es bueno y Dios quiere que esta palabra acuda a todos y todos tengan la oportunidad de escuchar. Hoy en día su palabra ha levantado el Señor a sus siervos y a sus siervas alrededor del mundo para que su palabra más que nunca como voz de trompeta suene. Ahí sí que a los cuatro vientos para que el ser humano tenga la oportunidad de arrepentirse y de tener los favores y la bendición de Dios. Dios bendiga a todos los oyentes que están en diferentes lugares. Muchas bendiciones. Los amamos en Jesús. Entonces dejamos con ustedes al hermano Álvaro Cruz con la palabra del Señor. Una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, en tus manos dejamos ahora, Señor, la palabra que tú traes para todos nosotros. Todos, oh Dios, tenemos el corazón abierto, hambriento y sedientos para escuchar lo que tú has revelado a través de tu palabra. Dios, hazte cargo, que esta palabra sea como un martillo al corazón endurecido y que rompa la roca, Señor. Sea como una espada que atraviese el corazón endurecido. Tu palabra así lo dice, que esta palabra, tu palabra es espada de dos filos. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Como dijo aquel el siervo, o sea, Pablo, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, un abrazo a ustedes. Los bendigo, hermanos. Los bendigo. Benditos del Señor. Gracias, hermanos, por estar atentos a las transmisiones. Y Dios bendiga su vida, hermanos. Le oro a Dios que el Señor los prospere, que el Señor les dé paz en medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Señor ya pagó para que nosotros tengamos paz. Entonces es nuestro derecho estar en paz. Aunque la tormenta se levante, aunque golpeen las olas con ímpetu, dice su palabra, pero Dios puede pararse y decretar paz para nosotros.
Entonces, hermanos, nosotros nos aferramos a esa palabra. Bendigo su vida, bendigo la vida de su familia. Hermanos, bendigo sus finanzas, bendigo su trabajo, su casa. Hermanos, sean ustedes benditos porque ustedes se han amparado a la sombra del Altísimo. Yo los bendigo, hermanos, y gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Hermanos, entonces, para ir recordando que el Señor nos estuvo hablando. Estamos hablando acerca de Mateo 24 y el Señor nos está hablando qué es lo que Él quiere, cómo debemos de velar. Si se recuerdan, hermanos, los que vieron la transmisión del domingo pasado, ya empezamos a hablar de esto y solo vamos a hacer un pequeño resumen para recordar lo que vimos el anterior domingo para continuar viendo qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Pero le voy a solicitar, hermano, que incline un momento más su rostro. Vamos a orar, vamos a encomendarnos para que el Señor nos conduzca y Él nos hable y nos enseñe qué es lo que quiere que aprendamos el día de hoy. Ore, hermano, oremos. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos una vez más, Dios Todopoderoso. Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Señor Jesucristo, solicitando tu misericordia, Padre, solicitando tu dirección. Padre, venimos delante de ti y nos unimos al salmista. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Queremos oír tu palabra, Padre. Háblanos, Señor, úsanos, Padre. Ábrenos tu escritura, Señor. Revélanos, Padre, tus secretos. Nosotros, Señor, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos andar en tus caminos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendigo a los que me están oyendo, Señor. Te pido que esta palabra llegue a los corazones. Yo te invito, Padre, que tomes el control en este momento. Señor Jesús, toma el control. Amado Espíritu Santo, háblanos por medio de tu palabra. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, se recordarán, estuvimos hablando de Mateo 24, hermanos, cómo el Señor nos empieza a explicar y cómo el Señor sale del templo y los discípulos se quedan como aturdidos, como más confundidos, porque ellos tenían una idea de cómo debían de ser las cosas y resulta que el Señor les dice, no, el templo va a ser destruido. Entonces ellos llegan, indagan en Marcos, o sea, en Mateo dice, estando él en el monte de los olivos con sus discípulos. Pero Marcos nos aclara que solo eran 4 discípulos. Entonces el Señor les empieza a hablar a partir de Mateo 24. Si se recordarán, hermanos, en Mateo 24, 3, Biblia de las Américas. Aquí es donde el Señor les empieza a hablar. Dice la palabra del Señor, y estando él sentado al monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Miren, hermanos, como en privado, ¿verdad? Cuando uno tiene confianza a alguien, uno llega en privado. O sea, porque hay una comunicación íntima. Aquí el Señor no le habló a las multitudes, en privado. Es como cuando uno llega con sus padres, los que están casados con su cónyuge, en privado. ¿Por qué? Porque es algo de confianza. Entonces esta palabra es para los hijos, es para los que aman a Dios. Entonces en privado, y le preguntan, como cuando uno pregunta en privado a alguien que en público no se lo quiere preguntar, y le hacen 3 preguntas, hermanos. A ver si se recuerdan. La primera pregunta era, ¿cuándo va a suceder todo esto? 2, ¿cuál será la señal de tu venida? Y 3, ¿cuál será? Aquí yo lo estoy parafraseando, la consumación de este siglo. Entonces, esas son las 3 preguntas que le hacen los discípulos al Señor Jesús en Mateo 24, y Él en su misericordia pues se los responde a través de todo Mateo capítulo 24, Mateo 25, hay que verlo. Ahí también es parte de la respuesta de estas preguntas que los discípulos le hicieron al Señor Jesús. Entonces, si recuerdan, hermano, la pregunta 1, el Señor la respuesta cuando preguntan del tiempo. Entonces Él les dice, el día y la hora, estoy leyendo Mateo 24, 36, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero hermanos, nótese que solo dice el día y la hora, o sea, un dato preciso, perfecto. Pero sí el tiempo, por decirlo, o la temporada, o la época, el Señor sí, o sea, eso sí se va a saber, son las señales, pero el día y la hora, exactamente ese momento, no, eso el Señor dijo que no se los iba a dar. Y la pregunta 2, le dicen, ¿y cuáles van a ser las señales? Como no sabemos el día y la hora, pues entonces, ¿cuáles van a ser las señales? Algo que nosotros nos podamos guiar. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor siempre habla por señales, y siempre Él, si ustedes recuerdan en los libros, aparecen señales. Cuando había uno que le dice, dando una señal, entonces dice, es más fácil que avance la sombra a que retroceda.
Y eso fue una señal, la sombra retrocedió. Y cuando estamos en Isaías dice, ustedes pidan señal, dice el Señor. Y ellos dijeron, no vamos a pedir, porque no queremos tentar al Señor. Bueno, como no van a pedir, entonces yo mismo les voy a dar la señal. Y hermanos, mira la señal que les da, hermanos. Dice, es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. El Señor mismo dará señal. Mi hermano, mira qué tremenda señal les da. Bueno, pero eso es un poquito aparte del tema. Está hablando de las señales. Entonces el Señor les dice, ya lo vimos la vez pasada, que las señales, el Señor dice, van a ser los sellos. Y empezamos a leer, empieza el Señor a mencionar, van a haber guerras, rumores de guerra y todo eso. Entonces el Señor mismo le dice, las señales son los sellos. Yo los voy a abrir. Lo estoy parafraseando, no lo dice así, yo lo voy a abrir. Yo me imagino que eso es lo que quiso tratar de dar a entender el Señor. Yo voy a abrir los sellos. En Apocalipsis leemos que Juan dice, yo lloraba mucho porque no se halló digno a nadie de abrir el sello y los libros. ¿Por qué? Porque lo vimos que el rollo con sus 7 sellos es un documento legal, es un título de propiedad. Entonces no se halló digno a nadie de abrir ese sello. Y dice Juan, yo lloraba mucho porque no había ningún digno. Y se le acerca al ángel y le dice, no temas, he aquí la raíz de David. El Señor Jesús ha vencido, Él es digno de abrir los sellos. ¿Por qué? Porque, como quien dice, es el título propiedad del mundo. Y aquí es importante aclarar, hermanos, que el enemigo cuando tentó al Señor Jesús, le dice, arrodíate ante mí y yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Y ¿cómo no el enemigo? Que el Señor lo reprenda. ¿Y por qué el enemigo se sentía dueño de los reinos del mundo? Porque cuando en Génesis el hombre peca, a través de su pecado, pues le dio la autoridad de lo que Dios le había dado. Entonces él se sentía dueño. Pero viene el Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, él ha vencido, derrota las potestades. Entonces por eso es que Él es el dueño legalmente de abrir los sellos. Entonces el Señor da la señal, cuando empiece a abrir los sellos, esa es la señal de que el tiempo está pronto por llegar. Ya vimos, hermano, que son 7 sellos, y ahí vienen las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Pues no vamos a detallar en este momento, pero esas son las señales. Entonces cuando yo abra esos sellos, van a haber señales. Entonces ustedes se dan cuenta. Y les empieza a decir cuáles son las señales. Terremotos, hambres, pestes, guerras y todo. Se los dice el Señor claramente ahí. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta 2. Las señales son esas. Y la pregunta 3, y le dicen, ¿y cuándo va a ser el fin de este tiempo, de este siglo? Porque ellos lo esperaban. Cuando le dice el Señor, mira el templo, porque ellos esperaban que el Señor Jesús se sentara en el templo y gobernara y libertara a Israel, que en ese momento estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Pues el Señor les dice, no, todo esto va a ser destruido. Entonces el Señor, entonces, ¿cuándo va a ser eso? Entonces le preguntan ellos. Y el Señor le dice en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal en el cielo del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Aquí, hermanos, termina la semana 70 de Daniel. Esa es la consumación del siglo. Pues el día y la hora no lo sabemos, el Señor lo dijo, pero sí más o menos sabemos el tiempo porque el Señor está dando sus señales. Entonces, hermanos, el Señor les hace esa advertencia, van a ver todas esas señales, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Si dan cuenta los versículos antes de Mateo 24:30, en el 29 y el 28, el Señor empieza a hablar y dice que el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas y caerán las estrellas, como cuando se mueve una higuera, creo que dice, y caen sus frutos. Entonces ahí, hermanos, ya está hablando de los 3 ay y de las copas de la ira. Solo que en Mateo 24 está bien resumido todo eso, pero el Señor ya está hablando de eso. Entonces dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí ya están hablando de los 3 ay, hermanos. Entonces se dan cuenta, cuando pasan los 3 ay, pasan las copas de la ira, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y es lo que les estaba leyendo, hermanos. Entonces brevemente, ese es el resumen de lo que hablamos en el tema anterior. Y el Señor da una orden. ¿Se recuerdan de la orden, hermanos? ¿Qué orden dio el Señor? Lucas 21:36. Velad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que ha de venir
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estoy viendo la versión del oso. Entonces, esta es la orden que el Señor dejó. Velad, pues, orando en todo tiempo. Velad y orad. Y el Señor da las estrategias, da 4 estrategias, 4 formas como Él quiere que velemos. Y vimos la primera la vez pasada. Biblia al día, Mateo 24:45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Esa es la primera forma, la primera estrategia que Dios da de cómo debemos velar, y vimos que era que estar pendiente a la palabra profética, estar pendiente a las señales, estar alimentando ¿de qué? De la palabra, no dejando de congregarte, orando, teniendo altar en tu casa y buscar siempre las señales que Dios da. Eso fue lo que le entendimos que el Señor está haciendo, de cómo espera Él que velemos. Entonces, hermanos, esto es un breve resumen de lo que vimos la vez pasada, y queremos ver, hermanos, la segunda forma que el Señor manda que velemos. Hermanos, y esta segunda forma, hay mucho que explicar de esto. Con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo, vamos a tratar de explicar qué es lo que el Señor nos está poniendo en este momento. Entonces, hermanos, la segunda forma es el clamor de la medianoche. Biblia Torres Amat. Se los voy a leer. Mateo 25:1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa, dice la versión Torres Amat. Mateo 25:2, de las cuales 5 eran necias y 5 prudentes. Pero las 5 necias, al coger sus lámparas, no provieron de aceite. Al contrario, las prudentes, con las lámparas, llevaron aceite en sus vasijas. Entonces, hermanos, miren la situación. ¿Cómo está esta situación, esta parábola que el Señor nos está hablando? Como dijeron los que se dedican a estudiar el método científico, esta es la definición del problema del Señor. Esta es la situación que el Señor nos plantea. Que el reino de los cielos es muy parecido, es semejante a 5 vírgenes. En esta versión dice, se salió a recibir al esposo y a la esposa. Pues si ustedes lo leen a la versión Reina Valera, dice solo al esposo. Se los aclaro, un momento vamos a ver por qué digamos solo al esposo. Vamos a terminar de la parábola. Biblia Torres Amat, Mateo 25:5. Como el esposo tardase en venir, se durmieron todas, y al fin se quedaron dormidas. Mas llegando la medianoche, se oyó una voz que gritaba: mirad que viene el esposo, salidle a recibir al encuentro. Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Entonces las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Respondiendo las prudentes dijeron: no sea que este que tenemos no bastante para nosotras, y para vosotras mejor es que vayáis a los que venden y compréis el que os falta. Mientras iban estas a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al cabo vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: ¿quién es él? El esposo. Y dijo: en verdad os digo que yo no sé quiénes son ustedes, o yo no las conozco. Así que el Señor vuelve a decir: velad y orad. Aquí de los 4, por decir, recomendaciones o estrategias que Dios da, en esta es la única que el Señor vuelve a aclarar: velad y orad, ya que no sabéis el día ni la hora. Entonces, hermanos, miremos el panorama. Miremos quiénes son los participantes de esta parábola. ¿Cuáles son los elementos, por decirlo? 1, tenemos al esposo. 2, tenemos a 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Hay otra versión que en este momento no lo tengo en mente, pero dice 5 fatuas. Y la palabra del Señor dice en otra parte, pues, que a tu hermano no le digas fatu, porque quedarás expuesto al infierno. Entonces, hermanos, yo estaba investigando esa palabra fatu. Es como tratar a alguien de tonto, tratar a alguien de necio, pero con desprecio, con bullying, dirían en nuestro tiempo. O sea, el Señor compara a las que no quieren prepararse casi de esa forma, de ese tal grado de descuido que hicieron. De esa forma les está comparando el Señor. Entonces tenemos al esposo, tenemos 5
10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Tenemos las lámparas de ellas y tenemos 5 reservas de aceite de las prudentes y 5 que no tomaron reserva. Entonces, esos son los elementos que yo veo en esta parábola. Entonces, hermanos, hagámonos la pregunta. ¿Esa parábola a quién está dirigida? ¿A la iglesia o a Israel? Por lo que yo veo, hermanos, esta parábola está dirigida a Israel, pero también va inmerso a la iglesia, porque recuérdense que dice la Biblia que nosotros somos injertados al buen olivo. Entonces, todo lo que está dirigido a Israel, también la iglesia está inmerso. Ahorita vamos a ver cuál es el mandato para la iglesia, qué es lo que el Señor pide de nosotros, y aquí, cómo es, por qué decimos que es para Israel. Entonces, miren, hermanos, Biblia de las Américas, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda, en todos los que estén en Judea, huyen a los montes. Entonces, ¿a quién está dirigido? ¿A quién le está hablando el Señor en este momento? Estamos hablando de Mateo 25, pero 24 fue donde inició toda esta conversación. Entonces, Él dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. No dice, los que estén en Guatemala, váyanse para Israel. Los que estén en otra parte del mundo, en Argentina, Estados Unidos, no, dicen Judea, o sea, están hablando específicamente para Israel. Entonces, con esta recomendación que da el Señor Jesús, entendemos que esta parábola de las 10 vírgenes es exclusivamente para Israel, pero también, como les digo, ahí está la iglesia también, ahorita lo vamos a ver dónde. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. Entonces, miren, hermanos, Daniel, ¿qué habló? Acerca de la abominación desoladora, porque aquí lo menciona el Señor, cuando veáis la abominación desoladora, hermanos, y aquí es donde yo creo que empiezan los 3 años. ¿Por qué? Y aquí en Mateo 24:15, para mí, hermanos, si usted lee en su Biblia, el Señor viene hablando de todos los sellos, que dice que engañarán a muchos, eso vemos que es el primer sello, habrán pestes, hambres, y eso ya lo vimos que es el 4 sello, y todo esto. Pero cuando, en el 15, el Señor dice, cuando veáis la abominación desoladora, hermanos, yo más creo que del versículo 14 al 15, ahí va a ser el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí empieza el trato de Dios con Israel, aquí empieza el juicio de Dios con Israel. Hermanos, no sé si ya lo leen, yo se los dejo de tarea, vuelvan a leer y miren bien, hermanos, cómo la palabra del Señor está hablando. Hasta el versículo 14, todo ya lo vimos la semana pasada, tiene mucha similitud con los sellos. Pero al llegar al capítulo 15, y aquí ya habla del juicio de Dios para Israel, el trato de Dios que está pendiente para Israel, empieza a hablar todo lo que va a pasar en ese tiempo, y al final concluye con la venida del Hijo del Señor, que es el final de la semana 70. Entonces, eso, entre paréntesis, aclaración. Entonces, miren, hermanos, entonces les decía que el que esté en Judea huya. Entonces, pues el Señor está hablando a los judíos, esta parábola es para los judíos. Y miren, hermanos, en Daniel 9:27, versión del oso, dice, en una semana, esta versión ya aclara, entre paréntesis lo pone, son ya 70, confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá el desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Aquí está hablando, hermanos, de la semana 70 de Daniel, y está hablando, ¿quién es este? Que dice que hará cesar el sacrificio continuo, pues es el anticristo, hermano. De eso está hablando el Señor. Entonces se dan cuenta que dice, hará cesar el sacrificio continuo. Es lo que se hacía en el templo del Señor, los sacrificios, la ofrenda de cereal, pero este lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando aparezca este versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces va a pasar esto. Entonces es el trato de Dios con Israel. Vienen guerras para Israel. Es el trato que Dios va a hacer con ellos para purificarlo, y en un momento lo vamos a ver. Aquí empieza la semana 70 de Daniel. Entonces, con eso, hermanos, entendemos de que esta parábola está dirigida para Israel. Les doy otro versículo, Biblia de las Américas, Mateo 24:20. Mateo 24:20 dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hermanos, nosotros como iglesia no estamos llamados a orar el día de reposo.
Para nosotros, dice la Biblia, el Señor, cuando se pone a hablar en el templo, empieza su ministerio, dice, el Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y luego en la última parte dice, proclamar el año agradable del Señor. Y otra parte dice, pues, para darle reposo, o sea, que tengamos reposo nosotros. Entonces, en la iglesia, el reposo nosotros lo guardamos todos los días. Yo hoy me levanto, a pesar de que estén como estén las situaciones, yo tengo reposo. ¿Por qué? Porque estoy confiado en las manos del Dios viviente. Entonces yo tengo reposo desde que nace el sol hasta que se pone, porque yo estoy seguro en quien he creído y tengo salvación, y este leve sufrimiento temporal no se compara con lo que viene. Entonces la iglesia, el día de reposo, nosotros todos lo tenemos. Para Israel le dicen que cuando ustedes les toque huir, que no sea un día de reposo, y a la iglesia le dice, ustedes van a ser arrebatados. Leemos en Juan 14, 1 al 3, dice, crees en Dios, crees también en ti, en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso le dice el Señor a la iglesia. No le dice, huyan para que cuando venga sea el día de reposo. No, o sea, se dan cuenta, hermanos, son dos escenarios muy diferentes. Un trato es para Israel, otro trato es para la iglesia. Entonces, hermanos, de esa forma nosotros entendemos aclaración para que esto, miramos que esta parábola está dirigida al pueblo de Israel, pero lo debo aclarar, ahí está metido la iglesia. Solo miremos un poco más, el trato para la iglesia, en versión del oso. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Entonces, cuando dice nosotros somos de otros, somos propiedad de ¿quién? Del Señor Jesús. Entonces, para que fructifiquemos a Dios. ¿Cuál es el fruto? Pues son los frutos del Espíritu Santo. En la Biblia del día, en Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia. Eso lo hemos oído antes, hermanos. Nosotros somos el cuerpo, el Señor es la cabeza. Entonces, es otro trato para la iglesia. Y en Efesios 1:23 también dice, está que es su cuerpo y es la plenitud de aquello que lo llena todo por completo. Entonces, ¿quién es su cuerpo? La iglesia, hermanos. La iglesia tiene otro trato, es muy diferente. Ahorita lo vamos a ver que en la profecía de la semana 70 no aparece la iglesia, aunque sí está ahí, pero no dice directamente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermanos, en este momento, la esposa, cuando aquí se los venía hablando, en Mateo capítulo 24:15, la esposa ella ya fue arrebatada. ¿Por qué? Porque empieza el trato de Dios con Israel. En Apocalipsis 3:10 dice, ¿por qué arrebató a la esposa? ¿Qué fue la categoría que llegó la esposa? Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, si va a guardar a la hora de la prueba, la iglesia no va a estar, va a ser arrebatada. Entonces, hermanos, ¿por qué es quitada la esposa? O la iglesia, ¿por qué es quitada? Porque Dios tiene que tratar con Israel. Recuerden, hermanos, lo repito, de Adán para Abraham hubo 2000 años. Ahí no había Israel. Ahí era el trato de Dios con el mundo. Que Dios envió el diluvio y todo lo que pasó, ya lo hemos leído. Y de Israel para el Señor Jesús son otros 2000 años. Es el trato de Dios para con Israel. Y del Señor Jesús para acá es el trato con la iglesia. Entonces el Señor, como se dejó en pausa al mundo, le dejó pausa a Israel, y ahorita estamos en el tiempo de la iglesia. Pero cuando sea el arrebatamiento, al inicio de la semana 70, el Señor le quita la pausa a Israel y empieza el trato con Israel, hermanos. Con el arrebatamiento inicia la semana 70. Entonces, durante ese tiempo se llevará la restauración espiritual de Israel. Y ustedes lo pueden leer en Ezequiel 36 y Ezequiel 37. Son 2 capítulos largos. Solo les cuento qué es lo que dice. El Señor empieza a hablar a Israel en Ezequiel. Les dice que los va a tratar, que les va a dar un corazón nuevo, no un corazón de carne.
y ellos van a amar al Señor. Y en el 37 hay una parte muy importante cuando habla del valle de los huesos secos. Entonces el Señor menciona ahí, profetiza, hijo de hombre, profetiza, vivirán estos huesos. Y entonces el profeta le contesta, en el Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes son esos huesos? Pues es el pueblo de Israel que se desvió del Señor. Entonces el Señor en el 36 y 37 es el objetivo de la semana 70 de Daniel. Entonces Dios manda al profeta Ezequiel que empiece a profetizar y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová, así ha dicho el Señor, y empieza a hablar y dice, y el Señor hace entrar espíritu sobre estos huesos. Primero une los huesos, de ahí dice la Biblia que sube tendones, sube carne, y por último quedan por decir los cuerpos acostados, muertos, pero no tienen aliento de vida. Y me preguntan, ¿vivirán? Tú lo sabes, contesta el profeta, y Dios da la orden, entra en aliento de vida en ellos. Y aquí que entró aliento de vida de ellos, y al final dice, y miré, y era un ejército grande, o sea, un pueblo entero. Entonces, por decirlo, Dios hace vivir de nuevo a Israel. La semana 70 de Daniel, en la angustia de Jacob, en la gran tribulación, ese es el objetivo. Volver, que Israel vuelva al Señor, que reconozcan a aquel que traspasaron. Entonces Dios le da la orden a Israel que haga todo, o sea, Dios como quien dice, todo lo que ya no se podía, que de una vez, humanamente, nosotros ya no podemos hacer nada, era un montón de huesos. ¿Quién va a contar huesos? Pues no lo sabemos, pues el Señor da la orden a la voz del Señor, porque Él es la vida. Entonces, a la voz del Señor, estos se vuelven a juntar cada quien en sus partes, y Dios les da de nuevo órganos vitales, les da piel, y le dice, al final de cuentas, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, hermanos, ese es el objetivo que Dios va a tratar con Israel, pero no lo va a hacer hasta que la iglesia no esté. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en el tiempo de la iglesia, entonces falta tratar Dios con Israel. Entonces, hermanos, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Volviendo a la parábola de 10 vírgenes, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Amós 5:1 dice, dile a las Américas, oye esto palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Miren, hermanos, como lamentación. Aquí estamos hablando del pasado. Lo que vimos en un momento del Valle de los Huesos Secos es para el futuro. Bueno, así va a quedar Israel, va a quedar con vida otra vez. Pero aquí estamos hablando del pasado, como lamentación sobre la casa de Israel. Amós 5:2 dice, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios, la ciudad que sale con 1000 quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Entonces damos cuenta que Dios le ama a Israel, que es una virgen, y al final dice que salió con 100 y vuelve con menos. La que sale con 1000, perdón, vuelve con 100, y la que sale con 100 solo queda con 10. Entonces, hermanos, aquí está la figura de las 10 vírgenes que Dios nos está hablando en Mateo 26. Entonces, las 10 vírgenes son un remanente fiel de Israel. Hermanos, quizás algunos contradicen lo que voy a decir, quizás otros no, porque el Señor cada quien le habla diferente, pero puede ser que incluya más invitados, porque en este momento no tengo claro el panorama. Pero, hermanos, el remanente fiel de Israel, hermanos, yo creo que son las 10, o sea, son la figura de las 10 vírgenes. O sea, ellos son los invitados a la cena de bodas, al final de la semana 70 de Daniel. Entonces, ellos son los invitados. Pero, hermanos, vamos a aclarar algo. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Porque siempre, cuando uno estudia el panorama escatológico, el panorama profético, siempre aparece en la semana 70 de Daniel. Entonces, no sé si han escuchado, qué interpretaciones han dado, hermanos. Yo les voy a hablar de lo que el Señor me ha hablado a mí de la semana 70 de Daniel, y vamos a hacer una pausa para entender, porque es necesario, hermanos, que nosotros entendamos los tiempos, que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. ¿Por qué se los digo? Pongo un ejemplo, un estudiante va a sacar una ingeniería, sabe que son 5 años
Depende del pensum de estudio, depende de la universidad, o 6 años para cerrar pensum. Y ahí tiene que hacer un ejercicio profesional o someterse a exámenes privados, elaborar una tesis y graduarse. Entonces, él conoce el tiempo en que está. Cuando acaba de empezar, dirá, pues estoy en el área común. Sí, me falta. Cuando va por la mitad, ya más o menos sabe. Cuando está cerrando pensum, ya voy a cerrar pensum. Ahorita viene mi ejercicio profesional, ahorita viene mi tesis, ahorita viene mis privados. Bueno, depende. Es un ejemplo nada más. Nosotros como cristianos debemos conocer el tiempo en que estamos viviendo. Porque, hermanos, muchos predicadores, muchos hijos de Dios, hemos escuchado que dicen, estamos en el final de los tiempos. Y por supuesto, hermano, lo estamos. ¿Pero por qué? La Biblia lo dice, ¿por qué? O sea, hay un conteo, ¿cómo yo puedo ver eso? Pues en esta profecía de la semana 70, Dios nos da un panorama, un mapa de los tiempos, más o menos cómo es que estamos, porque hay datos que son muy precisos, que a veces es difícil calcularlos. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de explicar qué son las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24, versión Reina Valera, 1960. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, hermanos, una vez más vuelvo a la carga. ¿A quién está dirigida la semana 70 de Daniel? Pues Daniel era judío. Él en ese momento estaba en Babilonia, era entre los que se habían ido de los hijos de los cautivos, dice la Biblia. Entonces, todo este tiempo, hermanos, dice, está dirigido para Israel. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? Pues Israel, está hablando de Israel. Después dice, 2, sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Pues es Jerusalén. Ahí está claro, hermano, está dirigido a Israel. Bueno, entonces, ¿qué quiere el Señor? O sea, los objetivos, ¿qué quiere hacer Él? Como cuando hace un plan 1, cuando termine este plan, yo quiero que yo haya logrado esto. Cuando uno lee un libro, objetivo, que cuando usted termine la lectura sea capaz de enumerar esto, sea capaz de decirme 5 aspectos y sea capaz de sacar una conclusión. Entonces, hermanos, igual el Señor pone sus objetivos y aquí yo los miro claramente. Entonces, el objetivo le va a poner yo de las 70 semanas. 1, lo pueden leer ustedes ahí en Daniel 9:24, terminar con la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es la desobediencia, hermanos. Es cuando uno hace caso omiso a los mandatos de Dios. O sea, Dios dice, cuando termine las 70 semanas, eso va a terminar. Eso es lo que dice el Señor. 2, poner fin al pecado. Y 3, expiar la iniquidad. ¿Se dan cuenta, hermano? Prevaricación, poner fin al pecado. Expiar la iniquidad. La iniquidad es todo lo contrario a la justicia. Traer la justicia perdurable, la justicia del Señor Jesús. 5, sellar la visión. 6, sellar la profecía. Y por 7, ungir al santo de los santos. Ahí están, hermanos, lo pueden leer ustedes, Daniel 9:24. El Señor plasma sus objetivos. ¿Qué es lo que Él quiere de esta semana 70? Entonces, solo para aclararles, hermanos, yo miro en los primeros 3 objetivos: terminar la prevaricación, terminar la desobediencia, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. El Señor Jesús lo cumplió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando el hombre entrega su corazón al Señor Jesús, reconoce el sacrificio del Señor Jesús, entonces él empieza a vivir una vida en obediencia al Señor Jesús. Y entonces, como él ha reconocido, el Señor le limpia su pecado, pone fin al pecado. He aquí, las cosas viejas pasaron. Dice 2 Corintios, todas son hechas nuevas. Para todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Hay otra versión que dice nueva raza es. Entonces el Señor pone fin al pecado y el Señor lo llama santo, lo llama puro. Aunque el enemigo se revuelque y nos acuse, pero porque el Señor así nos llamó. ¿Por qué? Porque Él nos limpió. Porque yo me lo merecía, no me lo merecía. Pero Él me hizo merecedor, Él me hizo justo. Entonces Él pone fin al pecado
Y entonces, y 3, expiar la iniquidad. O sea, quitar todo lo contrario a la justicia. Es decir, ¿por qué? Porque Él es Rey de justicia. El trono, el cimiento de su trono es justicia y juicio. Entonces, justicia, hermanos. Entonces, estas 3 cosas el Señor lo cumple en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor nos limpia. Entonces dice que de modo que si alguno está en Cristo, pues es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esas son las 3 cosas que el Señor hace en la cruz del Calvario. Pero, hermanos, cuando termina la semana 70 de Daniel, entonces trae la justicia perdurable, que es el gobierno del Señor Jesús. 5, sellar la visión. ¿Qué es sellar la visión? Pues ya no hay más revelación. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús está con nosotros. En el gobierno del milenio, el mismo Señor Jesús va a estar ahí. Entonces ya no va a haber más revelación. En el aspecto 6 dice sellar la profecía. ¿Por qué? Porque se acaba la profecía. En el libro si no estoy mal, en Malaquías, dice en aquellos días, si alguno profetizare, sus mismos padres, su padre que le engendró y su madre que le dio a luz, le traspasarán y le dirán, no vivirás, sino morirás, porque has profetizado. Y cuando el Señor está diciendo aquí que ya no va a haber visión, ya no va a haber profecía. Entonces yo, cuando termine la semana 70 de Daniel, empiezan estos últimos, el 4, 5, 6 y el 7 aspectos. Y por último, ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es? El lugar santísimo, el templo de Dios, que está en Ezequiel 40 al 43. Todos los capítulos hablan cómo va a ser el templo de Dios, como una parte que me llama la atención, que dice que hay una puerta que da al oriente, que dice el profeta, y vi que venía el poderoso Dios de Israel, y entró por la puerta que da al oriente, y después en esa puerta nadie podía entrar ni salir, porque ahí entró el Dios vivo y verdadero. Esa puerta es exclusiva solo para Él, solo es una aclaración, hermanos. Entonces, esto yo le diría que son los objetivos que Dios puso para la semana 70. Entonces eso quiere el Señor lograr, eso es lo que el Señor va a hacer. Como diría, se lo digo aquí, entre nos nada más, porque eso es lo que el Señor quiere, para los que le aman, para los que le buscan. Pero aparte nos habla de tiempo, hermano. Las 70 semanas nos habla del tiempo. Con el Señor vamos a tratar de explicarlos. Les voy a leer Daniel 9:25 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Daniel, entiende muy bien lo que te voy a decir. Pasarán 7 semanas desde el momento en que se dio la orden de regresar y reconstruir Jerusalén, hasta que llegue el rey ungido. Jerusalén tendrá de nuevo una plaza y un canal alrededor para protegerla. La construcción durará 62 semanas, pero habrá mucha angustia en ese tiempo. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Luego el pueblo, el siguiente gobernante, destruirá la ciudad y el santuario. Al final llegará como una inundación. Habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido, como Dios lo ha dispuesto. Después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Bueno, ordenemos pues, hermanos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está hablando el Señor? Entonces, lo que quiero que entendamos, hermanos, es que son semanas de años. O sea que sigo una semana, tiene 7 días, una semana son 7 años. Y no es que yo me lo imagine, que yo me lo invente, sino porque está en la Biblia. Ahorita se los digo en esta versión Torres Amat. En Daniel 9:24, les vuelvo a leer. Se han fijado 70 semanas de años para tu pueblo y para tu santa ciudad. Eso es lo que dice Daniel 9:24, Torres Amat. En la misma versión Torres Amat, Génesis 29:27, estamos hablando, allá está Jacob. Estamos hablando de Jacob. ¿Se recuerda a Jacob? Le gustó, estaba trabajando con Labán y le gustó Raquel. Y le dijo, yo quiero a Raquel por esposa. Va, está bien. Trabaja para mí 7 años y te casas con él. Va, está bien, dijo. Le parecieron cortos, dice la Biblia, porque la amaba. Entonces Génesis 29:27 dice que cuando llegó el día
que se iban que llegó, que él se iba a casar, hicieron la boda, hicieron todo lo que iban a hacer. Pero dice que el momento, cuando le presentaron a la esposa, a la novia, resulta que no era Raquel, resulta que era Lea. Y él dijo, y le fue a reclamar a su suegro, ¿qué hiciste conmigo? Porque ese fue el trato que hicimos. No, le dice, él le aclara. Lo que pasa es que aquí en nuestro pueblo tenemos la costumbre que la pequeña nunca jamás se va a casar antes de la grande. Así que trabajaste 7 años por la grande, porque tienes que sujetarte a nuestras costumbres. Pero es que yo quería a Raquel. Bueno, ¿qué es a Raquel? Aquí está la respuesta. Génesis 29:27, vi la versión Torres Amad. Cumple la semana en los días de la boda. ¿Con quién? Con Lea. Que yo te daré también la otra por 7 años más de servirme. Génesis 29:28, condescendió con la propuesta y pasada la semana tomó por mujer a Raquel. Pues no les dijo 7 años, pues, y aquí dice después que pasada la semana. Entonces son una semana de 7 años. Entonces de aquí, hermanos, entendemos que lo que está hablando el Señor Jesús en Daniel, que las semanas, cada semana son de 7 años. Entonces, ya con esa respuesta que el Señor nos da, cómo está viendo en el tiempo. Entonces, ¿cómo empieza la semana 70 de Daniel? Empieza con la orden de reconstruir Jerusalén. Daniel 9:25. Vuelvo a la carga. Daniel, entiende muy bien lo que te voy a decir. Pasarán 7 semanas desde el momento en que se dio la orden de regresar y reconstruir Jerusalén, hasta que llegue el rey ungido. Jerusalén tendrá de nuevo una plaza y un canal alrededor para protegerla. Y la construcción durará 62 semanas, pero habrá mucha angustia en ese tiempo. Bueno, miren pues, hermanos, ¿qué está pasando aquí? En este punto, ahí si uno se pone a leer los testigos de la Biblia, todos dicen ellos que hay una controversia porque hay 3 órdenes en la Biblia para reconstruir Jerusalén. La primera es en Esdras, cuando el rey Ciro da la orden de construir el templo. Entonces dicen ellos que esa no puede ser, porque es en el año 535. Entonces, si hacemos las cuentas, desde que se construye Jerusalén hasta que el Señor Jesús muere son 483 años. Entonces, eso no puede ser, dice. La otra es en Nehemías 2:1, cuando Nehemías está triste y el rey le dice, ¿por qué estás triste? Entonces le dice, lo que pasa, ¿cómo no va a estar triste si mi ciudad está caída, no, los muros y todo? Y todo se puede leer usted todo el capítulo de Nehemías. Y en Esdras 7 se vuelve a dar otra orden. Pero en esa es en el año 457. Entonces, hermanos, por decirlo así, la que más queda al hacer las cuentas de los años es Nehemías 2:1. Hay otros que dicen que no, que es en Esdras 7, versículo 12. Pues, hermanos, entonces voy a tomar lo que dijo el Señor Jesús. El día y la hora nadie lo sabe. Entonces la época sí lo sabemos. Entonces vamos a tomar como referencia Nehemías 2:1. Biblia versión al día. Dice aquí en Nehemías 2:1, un día, en el mes de Nisan, del año 29 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y yo tuve mucho miedo, dice Nehemías. Entonces, esto fue, hermanos, en más o menos entre marzo o abril, porque recuerden que el calendario judío es diferente a nosotros, pero pasando al calendario en que estamos nosotros, que es el gregoriano, fue más o menos entre marzo y abril del 44. Uno investiga la historia, pero unos dicen 42, otros dicen 45, entonces más o menos, yo voy a poner año 44, más o menos. Ahí dice la Biblia, entiende pues, que dicen que van a pasar 7 semanas, desde la orden que se ha de construir el templo van a pasar 7 semanas, que son 49 años. Y después, las otras 62 semanas, dice que al final de las 62 semanas va a ser muerto el ungido. Entonces ahí llegaríamos a la semana 69, que es la pasión de Cristo. Entonces, volvamos otra vez. ¿Cuándo termina la semana 69? Pues la semana de la pasión del Señor Jesús. Mateo 21:9, Biblia de las Américas. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entonces, hermanos, en este momento, yo le diría en esta semana, porque hay unos comentaristas que dicen que no, es en el día cuando él dice, consumado es, que son más o menos 7 días después a este momento. Entonces, por eso, como les decía, el día y la hora nadie lo sabe. Pero en esta época, en esta semana, aquí termina la semana 69. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, para hacer un resumen, aquí les puse yo un bosquejo, un cronograma. Resumiendo, en las primeras 7 semanas, que habla que desde la orden, que se da la orden de reconstruir el templo, van a pasar 7 semanas. Y después otras 62 semanas y se le quitará la vida al Mesías. Entonces, mire, hermano, en esta gráfica que se los puse, a ver si me logran entender. Las primeras 7 semanas empiezan con Nehemías 2:1, que son 49 años. Aquí pasan muchas cosas. Es el final de la carrera de Nehemías en estos 49 años. Es el final del ministerio de Malaquías en estos 49 años. Y es el final del Antiguo Testamento. Y vienen los 400 años que Dios no le habla al pueblo de Israel. Es un silencio de 400 años. Luego empieza este tiempo, cuando terminan las 7 semanas, vienen las otras 62 semanas, que termina con la muerte del Mesías. Entonces ahí llegamos a 69 semanas, hermano. Y son 70 semanas. Pues entonces, si terminó con la muerte del Mesías, ahí tendría que empezar la semana 70, ¿o no? Pero no empieza ahí. ¿Por qué? Porque el Señor abre un paréntesis y empieza el trato de la iglesia. Mateo 24, 26, con la Santa Cena. Ahí empieza el trato de la iglesia, hermanos, y termina cuando empieza la semana 70. Entonces, en este momento, estamos en ese paréntesis. Entonces, ¿cómo conocemos la señal de los tiempos? Pues el Señor lo dijo, pues con ahora los sellos que estamos viendo, todo lo que está hablando Mateo 24. Pues por eso decimos nosotros, estamos en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos a pocos días, no sé cuántos días, pocos años, quizás meses, lo podemos contemplar en meses, que empiece Mateo 24:15. Entonces, hermanos, cuando viene el arrebatamiento, empieza la semana 70 de Daniel, empieza la angustia de Jacob, Mateo 24:15, que son 7 años, y lo que haríamos en un momento que a la mitad de la semana se va a traicionar al pueblo de Israel, y entonces viene el anticristo. Pues no es el tema de hoy. Solo para conocer el panorama profético, el panorama escatológico. Entonces, con el arrebatamiento empieza el inicio de la semana 70, la angustia de Jacob. Bueno, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las 10 vírgenes? Preguntarle, allá voy. Entonces, mientras Israel está en la semana 70, en la angustia de Jacob, en la gran tribulación, la iglesia está de bodas. Entonces, miren lo que está pasando, hermanos. En Cantares 3:6. Entonces, solo para aclararle, en la época antigua, estuve investigando, habían 3 facetas principales de una boda judía. La primera era que el novio llegaba a la casa de los padres y hacía, por decirlo de esa forma, no sé qué palabra usar, como un contrato para casarse con la hija. Entonces, cuando él hacía el contrato, él pagaba un dote, o sea, una cantidad de dinero simbólico, no era una compra, sino era un pago que él hacía. Ya en la segunda, entonces, ya que pasaba esa fase, entonces se decía que ellos ya eran esposos, aunque no vivían juntos, pero la gente decía, él es el esposo y ella es la esposa. Pues en la parábola de Vírgenes dice, ahí viene el esposo. ¿Por qué? Porque él ya legalmente ya había hecho, por decir, el contrato del matrimonio. Cuando pasaba esa primera fase, entonces al novio regularmente se le daba 1 año para que vaya, exactamente como dice el Señor Jesús, a preparar lugar donde va a tener a su esposa. Entonces, cuando él terminaba ese año de preparar lugar, venía y se llevaba a la novia, como aparece en la palabra de Vírgenes, de su casa, se la llevaba a la casa donde él iba a vivir y ahí vivía con su esposa. Entonces, en este momento, en el arrebatamiento, la iglesia es llevada y se va, y como quien dice, se hace la ceremonia nupcial. Entonces, eso lo vimos, esa hermosa imagen, lo que está pasando, lo escribe Cantares 3:6, que es lo que está pasando. En la tierra en este momento está la semana 70, está el anticristo, hay persecución, están los sellados,
los sellados del Señor y están los 144,000, aparte que el gobierno de la bestia está sellando a la gente. Pero mientras tanto, en Cantares 3:6, miren aquí lo que está pasando. Y dice, ¿qué es esto que sube del desierto? Como columnas de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. He aquí la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, y los valientes de Israel, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra, cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Entonces, hermanos, 60 es número de gobierno. Entonces, hermano, yo entiendo que la iglesia, la amada, tiene que dejarse gobernar por el Señor Jesús. Si no, no se va a poder, hermanos. Y esta es figura también de los pastores, de los ministros, que son los que ministran las iglesias. Entonces, hermanos, tenemos que dejarnos gobernar por el Señor Jesús. Tenemos que hacer caso a su palabra, entender lo que Él nos está hablando. Y en Cantares 3:9 dice, el rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de púrpura en su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. Mis hermanos, por las hijas de Jerusalén. Yo aquí le entiendo que son las 10 vírgenes, la palabra las 10 vírgenes. Y dice, salid, hijas de Sión. ¿Quién? Las 10 vírgenes, pienso, las convidadas a la cena. Y contemplar al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Entonces, mis hermanos, ¿cómo aparece aquí una vez más las 10 vírgenes? Entonces, pues que yo entiendo que las 10 vírgenes del pueblo de Israel son los convidados a la boda. Entonces, hermanos, ¿y quién es la iglesia? Entonces, mira esta clasificación que hace aquí, igual en Cantares 6:8. 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero sin igual, es mi paloma, mi perfecta, es la hija única de su madre, la preferida, la que dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. También las reinas y las concubinas la alabaron diciendo, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? Ella, la esposa. Pues mis hermanos, fíjense bien en esto. Esto nos lo han enseñado a nosotros. 60 son las reinas. Entonces, hermanos, a una reina, yo puedo llegarle a decirle, fíjate que tu peinado no te va con el vestido que estás usando. ¿Qué me va a contestar? ¿Quién sos para meterte? Porque, entonces, hermanos, todo esto son figuras de cristianos, hermanos. Un cristiano reina no se deja pastorear. Un cristiano reina no hace caso. Él quiere vivir un evangelio a su modo, a como él cree que debe ser, y no deja que el Señor Jesús lo trate. Ese es un cristiano reina. Y miren, 60 son un montón. Y miren las concubinas, 80 son más. ¿Y quién es una concubina? Pues una concubina es figura. Cuando alguien tiene un esposo, pero un esposo tiene a su esposa, y aparte dicen, tiene otra por ahí. Entonces una concubina, un cristiano concubina es aquel que un día recibió al Señor Jesús. Quizás le cayó la unción del Espíritu Santo y se alegró, se gozó, dio gloria a Dios, pero ahora que vino la prueba, ya no tiene intimidad con el Señor. Ya no quiere orar, ya no quiere congregarse, ya no quiere leer su Biblia, empieza a renegar, ¿dónde está Dios? Porque si Dios es bueno, ¿por qué permite todo ese mal? Empieza a ver, ¿por qué? Porque se le olvidó estar a la par del Señor. Y miren, y las doncellas son peor, sin número, no se pueden contar. ¿Qué es un cristiano doncella? Es un cristiano que recibió al Señor Jesús y se quedó en el atrio, ni quiso lugar al lugar santo, no quiso entrar al lugar santo. Tal vez ni se ha bautizado. Pues no vengo a criticar a nadie, hermano, solo estoy tratando de interpretar la Biblia. Y no ha tenido la presencia del Señor en su vida, no sabe que esta es revelación del Señor, no sabe que es que le caiga el gozo de Dios, la presencia de Dios, y empiece uno a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Entonces son cristianos doncellas, no quieren, solo así de lejitos nada más, sí, cerquitas, pero no revueltos, así un poquito más de distancia, a 1,5 metros, como nos dicen en este momento con el coronavirus. Entonces, hermanos,
Entonces 60 las reinas, 80 concubinas, se los hacía sin número, pero una, es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la preferida que dio a luz. Y miren, todas las demás, los cristianos reinas, las concubinas y las doncellas, le dicen que es refulgente como el sol, imponente como escuadrón, y la alabaron. Dichosa, esos se fueron en el arrebatamiento, porque ellos sí se dejaron tratar con el Señor. Entonces, hermanos, no caigamos en ese error. Entonces, la iglesia buscó ser llena del Espíritu Santo. Sí se dejó tratar. Entonces, hermanos, les doy un secreto. Salmo 45:7. Biblia Spanish, Reina Valera. ¿Cómo hago yo? Hermanos, usted ya tiene la llenura del Espíritu Santo. Si ya lo tiene, alabado sea el nombre del Señor. Sígalo cultivando, sígase llenando del aceite del Señor. Pero si no, hermanos, si usted no lo tiene y usted lo anhela, entonces el secreto es amar la justicia. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, hermano, ame la justicia de Dios, ame la palabra de Dios, busque al Señor. ¿Por qué lo digo? Salmo 45:7. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió el Dios tuyo con óleo de gozo sobre tus compañeros. Entonces, hermano, figura el bautismo en el Espíritu Santo, figura la llenura del Espíritu Santo. Entonces, este Salmo 45:1, yo se los dejo de tarea, es cortejo de una boda real. Está hablando del Señor Jesús, de su victoria en la cruz, y dice, lleva ceñido su espada sobre sus muslos, y le están diciendo todo lo que él ha hecho, cómo entró victorioso. Léalo, hermano, se lo recomiendo, es un salmo muy hermoso, cómo entró victorioso. Y el 45:9 dice, hija de reyes, hay entre tus damas, o nobles, mire cómo aparece otra vez las 10 vírgenes, hermanos, y a tu diestra, en oro de Ofir, está la reina. Esa es la pareja real de la boda, hermanos, de la palabra de Dios. Esta es la pareja real, la reina, la iglesia. Entonces, este texto, o sea, todo este pasaje está hablando del Señor Jesús, pero aquí aparece la reina, hermanos. Y mire qué es lo que el Señor quiere de la reina. Escuchen, hermanos, qué es lo que el Señor quiere de usted, qué es lo que el Señor quiere de mí. Dice, continuando con este Salmo 45, dice, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate ante él, porque él es tu Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu pueblo? Pues es la vana manera de vivir, hermanos, que heredamos de nuestros padres. El Señor quiere que te olvides de eso, que renuncies, que mueras al mundo. Olvídate de eso, hermano. Ya no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Amemos al Señor, porque miren cómo dice claramente, inclínate ante Él, porque Él es nuestro Señor. Inclinemos ante el Señor, porque Él es nuestro Dios. Y miren la promesa del Señor, porque entonces Él deseará tu hermosura, ¿es? O sea, Él va a decir, como dice el libro Cantares, hay un rey preso entre tus trenzas, le dice a la iglesia. ¿Y quién es ese rey preso entre tus trenzas? Es el Señor Jesús, que está enamorado de la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar enamorada de Él. Porque una pareja que no está enamorada no se puede casar. Hermanos, tenemos que enamorarnos del Señor Jesús. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo nos enamoramos? Pues con la llenura del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a aclarar, porque este es el secreto, segundo secreto de Dios para mantenerse velando. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, si volvemos a la parábola, ¿cuál fue el detonante? ¿Cuál es el tema central de todo lo que el Señor está hablando? Les decía hasta el momento que están todos los protagonistas de esta situación. Les decía, las vírgenes, las lámparas, la esposa, pues en unas versiones aparece, en otras no. Pues si tomamos la Reina Valera 60, pues ahí no aparece ninguna esposa. ¿Dónde está la esposa? No aparece. Es como si digo, vamos a celebrar el cumpleaños de una quinceañera. ¿Y dónde está? No se puede celebrar porque no hay quinceañera. Entonces igual aquí no aparece la esposa en esta versión. Pero ya vimos dónde está la esposa. Entonces, si volvemos a la palabra, el detonante, el drama, la catástrofe que pasó en este momento, ¿cuál fue? Pues fue el aceite, hermano. Fue el aceite. Dice Mateo 25:9, pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotros y para vosotras. Volviendo a la Biblia de las Américas, es más bien a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Entonces, ¿cuál fue el problema? El aceite. Ese fue el verdadero problema en esta situación, en este relato que el Señor nos hace.
¿Por qué? Porque unas tomaron aceite, entonces se llenaron del Espíritu Santo. Y entonces, miren, hermanos, cómo trae secuencia, porque la primera recomendación del Señor dice estar pendiente de la palabra profética. Y al estar pendientes, pues ellos buscaron a Dios, buscaron más la ayuda del Señor, entonces fueron llenas del Espíritu Santo y, por decirlo así, tuvieron una reserva. ¿Por qué? Porque vino el tiempo de la oscuridad, el tiempo de las tinieblas. En el momento que estamos viviendo, hermanos, cada día el pecado es más, cada día el pecado es más. Avanza más la maldad, ridiculizan a los que buscan a Dios. Por ejemplo, ahora aparecen muchos videos que dicen dónde están los que sanan. Entonces están ridiculizando, no creen. Entonces las tinieblas están avanzando. Entonces hay que llenarse del aceite, de la luz de Dios. Tenemos que llenarnos, hermanos, porque ese es el secreto, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en Salmos 45:7, se los leo, ya se los había leído: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, el cristiano, si quiere ser arrebatado, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos. De esa forma amará la justicia, porque por nuestras propias cuentas, dice la Biblia, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero si hacemos la justicia del Señor, entonces todo lo podemos hacer por la llenura del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo. Entonces el río Ezequiel nos da un ejemplo de cómo tiene que ser el nivel de esa llenura. Son 4 facetas que miden el río Ezequiel, que miró 1000 codos y dice, llegó a los tobillos. Empezó a buscar al Señor. Miró otros 1000 codos, llegó a la cintura. Llegó otros 1000 codos, le llegó hasta el pecho. Entonces llegó otros 1000 codos hasta el punto que dice que ya no se puede cruzar ese río sino a nada, o sea, sumergido de una vez. Entonces, hermanos, así tenemos que estar sumergidos en el río del Señor, sumergidos en el río del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para que tener ese aceite, esa reserva extra que está en el ejemplo que nos están poniendo de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los mercaderes? ¿Quiénes son los mercaderes? Porque dice que fueron a comprar. Bueno, y hay gente que vende eso, pues. Yo pregunto, ¿por qué aparece? Y hay gente que vende eso. Si no, yo me pongo en ejemplo. Cuando Pablo llegó a si no estoy mal, un mago, y le dice, ¿cuánto me venden ustedes para que yo pueda hacer lo mismo que ustedes? ¿Qué le contestó Pablo? Perezca tu dinero contigo. ¿Qué piensas? ¿Que el don de Dios se puede comprar? No. Esto no, Dios lo da al que le ama, al que le busca. Entonces, ¿y cómo trata el Señor a los mercaderes de la fe, hermanos? Entonces yo no quiero meterme a criticar iglesias ni siervos de Dios, pero ustedes quizás hasta saben más que yo cómo es que mucha gente trata de hacer negocio con la fe. No me voy a meter en ese tema, pero sí les voy a decir cómo el Señor trata a los que tratan de negociar con el nombre del Señor Jesús. Mateo 21:12, Biblia de las Américas. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y colocó la mesa y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Se recuerdan, hermanos, ese pasaje? El Señor sacó un cincho y le dio a todos los que estaban comerciando. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios, hermanos. Entonces, y vienen las insensatas corriendo, quieren ir a comprarle a ellos. ¿Cómo los iban a dejar entrar? Menos. Entonces no podemos, no se puede comprar. Entonces, ¿qué criterio basó el Señor para dejar a unos fuera? Entonces está sencillo, hermanos. Dios lo dice claro, Mateo 25:12. Por respondiendo, le dijo, en verdad les digo que no los conozco. No los conozco. Entonces, qué triste que pensaban que estaban bien, porque denos cuenta que las vírgenes también estaban esperando al esposo. Ellas estaban ahí. Pero los otros que no se dejaron llenar, hermano, no amaron la justicia, solo vivían una religiosidad. Entonces no los conozco. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿te conoce el Señor Jesús? Porque dice la Biblia, cuando Él toca la puerta y abrimos, Él entra a nosotros, cena con nosotros, es un ejemplo de intimidad, y nosotros con Él. Entonces ahí nos conoce. Entonces, para empezar, hermanos, ¿te conoce el Señor Jesús? Si no te conoce, hermanos, como dicen muchos ahora, envíale una solicitud de amistad. ¿Cómo? Señor Jesús, Él está tocando la puerta.
te entrego mi corazón, sé mi Señor y Salvador. Sé que moriste en la cruz del Calvario, resucitaste a los 3 días con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Entonces viene el Señor Jesús, dice, y hace morada en nosotros. Entonces ahí te conoce porque te está tratando, Él te está purificando, Él te está justificando. Entonces te pregunto, hermano, ¿ya te conoce el Señor? Si no, hoy es el día que tú lo puedes conocer y Él te va a conocer a ti. ¿Por qué? Porque si solo vivimos una religión, eso no cuenta. Mateo 7:22, Biblia de las Américas. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican iniquidad. ¿Qué veces queda la justicia? Lo contrario a la iniquidad. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque estos eran, entiendo yo, comerciantes de la fe. ¿Cuánta gente no quiere solo venir a Dios y solo que Dios le haga un milagro nada más y de ahí quiere irse, no quiere compromisos con el Señor? Entonces, hermanos, entonces van con los mercaderes de la fe. Pero es como si yo quiero trabajar en una empresa y vengo yo y yo digo, bueno, yo quiero trabajar en empresa X y quiero que me paguen bono y todo, pero solo pongo mi solicitud y nunca me presento a trabajar. Y ahí cuando llega el día de pago no me pagaron, digo yo me pongo enojado, no me pagaron. ¿Por qué? Porque solo el beneficio quería. Entonces, hermanos, muchas veces si queremos que el Señor nos sane, pues tenemos que estar con compromiso con Él, tenemos que estar en Él. Y Dios en su misericordia sana a muchos, aún siendo alejados, Dios los sana, porque Dios es bueno. Pero es que Él anhela que le entregues tu corazón. ¿Por qué? Porque Él anhela salvarte. El Señor Jesús anhela que no te perdas, no te quiere ver en el castigo, hermano. Por eso a veces no sana. ¿Por qué? Porque te quiere ver, prefiere que estés por un ratito enfermo, pero tenerte con Él. Como lo vimos hace unos domingos pasados, es mejor que te entres sin una mano, completo al cielo y no cabal en el fuego eterno. Entonces el Señor no quiere solo religiosos, Él quiere gente que lo ame, gente que lo busque, gente llena del Espíritu Santo, porque si no va a decir, nunca os conocí. Es severo la respuesta que el Señor da. Entonces, tenemos que amar al Señor Jesús. En Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces vimos, el agua es la palabra y el Espíritu es lo que estamos hablando. Es la unción del Espíritu, es la llenura del Espíritu Santo. Entonces en Juan 3:6 sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te ha dicho, es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, ¿quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Quieres estar velando? Llénate del Espíritu Santo, hermanos. Entonces miremos ya casi para ir concluyendo cómo mira Dios al insensato. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué ejemplo pone el Señor? Mateo 7:26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace o no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, ¿qué está hablando aquí el Señor Jesús en todo este capítulo, Mateo 26? Un discurso que se habla, empieza por 2 caminos, después 2 frutos y de ahí dos construcciones. Entonces damos cuenta que al final, ¿cuál es la ruina grande? Pues quedarse fuera, no ser aprobado. Esa es la ruina grande que pasó, como las 5 vírgenes insensatas. Su ruina grande fue no haber confiado en el Señor. Mire que el Señor las llamó insensatas. Y aquí dice que es que construye su casa sobre la arena. Entonces, ¿cuál fue su ruina grande? Quedarse fuera. ¿Cuál es la ruina grande de alguien que no quiere buscar al Señor Jesús? Pues en aquel día no será aprobado. Y el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pues Él es recto y Él ama la justicia. Y le va a tener que decir que no te puedo dejar entrar. ¿Por qué? Porque no se quiso sujetar, no quiso amar la justicia. Entonces, quedarse fuera, hermanos, es la ruina más grande que un ser humano le puede pasar. La ruina más grande no es lo que está pasando ahorita, que me contagie o no me contagie, que me quede sin trabajo. No, eso, como dice Pablo, son leves sufrimientos temporales, no se compara con lo que el Señor viene. La ruina más grande que nos puede pasar a cualquier ser humano es que el Señor nos diga, no puedes entrar, hermanos. Entonces, pero hoy es el momento, hermanos. Yo se lo suplico, por favor, hermanos, por favor, si alguien me escucha, amigos, póngase a cuentas delante del Señor, evite este momento doloroso
qué va a pasar en el futuro, qué va a venir, claro que va a venir, pero hoy es el día que podemos nosotros cambiar eso e invitar al Señor Jesús a nuestro corazón. Entonces, hermanos, no podemos confiar en lo terrenal. No puedo confiar, yo no, hombre, a mí no me va a alcanzar esta peste, está mal. Y me pongo a confiar que no me va a alcanzar, confío en mi dinero, confío en mis fuerzas, en mi trabajo, en mi profesión, mi oficio, lo que sea. Y no confío en el Señor, hermanos. Estoy construyendo mi casa sobre la arena. Pero si confío en el Señor, estoy construyendo mi casa sobre la roca. Entonces, hermanos, para que podamos ser hallados dignos de escapar de la ira venidera. Entonces, hermanos, el anhelo del Señor es retirar su castigo, retirar su juicio. Pues Él no puede hacerlo si nosotros no amamos la justicia. Entonces, miren, hermanos, cuando termina la semana 70 de Daniel, como le habla a Israel, ya para ir concluyendo, dice: canta jubilosa hija de Sión, Biblia de las Américas estoy leyendo, lanza gritos de alegría. Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios en contra de ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Entonces, hermano, en el momento que amamos al Señor, que coronamos al Señor Jesús como en nuestro corazón, Él retira sus juicios. Porque el cristiano que es nacido de nuevo está con aquel gozo, aquella alegría, que está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el juicio de culpa que tiene delante de Dios es retirado y ahora es limpio. Y ya no hay más acusación en tu contra. Yo te declaro limpio. Sos nueva criatura, nuevas vestiduras, hermanos. Y miren, Señor, el cántico del Señor, hermanos, a mí me impresionó cuando encontré este pasaje, que el Señor le va a cantar a su pueblo. El Señor le va a cantar a su iglesia, hermanos. Uno sabe que si uno le canta y uno adora al Señor, pero que el Señor dice que Él mismo le va a cantar a su iglesia. Miren, hermanos, Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Biblia, Dios habla hoy, edición latinoamericana, 1996. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Él es poderoso, Él te salvará, el Señor estará contento de ti, en su amor te dará nueva vida y en su alegría cantará. Hermanos, ¿cómo será ese canto del Señor para nosotros? Entonces, hermanos, como dijo Pablo, consolaos con estas palabras, porque el tiempo está corto, el tiempo ya no va a ser mucho. No lo sabemos si el Señor de repente, Él es el dueño, Él es el jefe, es el rey. Puede decir, bueno, voy a dar otros 20 años más, otros 50 años más, otros 100 más, no lo sé. Pues puede decir, no, mañana, hoy en la tarde, no lo sabemos. El día de la hora no lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que si yo recibo al Señor Jesús en mi corazón, cambia los juicios del Señor para mi vida. Y si todos los que le buscan al Señor, el Señor cambia los juicios. Entonces, hermanos, el segundo secreto de Dios, sea lleno del Espíritu Santo, hermano. Ame al Señor, busque la presencia de Dios, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a lograr? Amando la justicia. ¿Y cómo? Pues orando, estudiando su palabra, intercediendo. Dios los bendiga, hermanos. Agradezco mucho el tiempo que me pusieron atención. Y vamos a ministrar esta palabra, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que los llene el Espíritu Santo. Cierre sus ojos por un momento, hermanos. Padre, bendigo tu nombre. Te exalto por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por este momento que nos has dado de meditación de tu palabra. Ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, por todos los que están al alcance de mi voz. Padre, yo te pido, mira sus corazones, los que te anhelan, Señor, que quieren más de ti cada día y te andan buscando, Señor. Yo te pido, Señor, que en tu misericordia tú los llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos puedan estar velando, para que ellos puedan estar listos para aquel día, Señor. Llena, Espíritu Santo, los corazones, llena, Espíritu Santo, Señor, a todos los que están a mi alcance, al alcance de esta transmisión, Padre. Yo te lo pido, amado Espíritu Santo, haz la obra en tus hijos, llénalos para que ellos busquen la justicia y se puedan vestir de lino fino y podamos estar listos para aquel día. Y ahora, Señor, te pido si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que no ha entregado su corazón a ti, Padre, amigo, amado hermano, si no estás a cuentas con el Señor, haz esta oración. Si tú no conoces al Señor Jesús, haz esta oración y dile, Padre, yo reconozco, Señor Jesús, yo reconozco que yo he pecado contra ti, que yo estoy lejos de tus caminos, estoy apartado,
pero ahora te solicito que seas mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, corónate como el Rey de mi corazón. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por oírnos. Te bendigo, te exalto, Señor. Bendito sea tu santo nombre. En tus manos ponemos este mensaje. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermano. Continuemos orando, amada Iglesia de Jesús, amados amigos, sigamos orando al Señor, pues esta palabra, podemos decir, es como una trompeta, como un shofar que el Señor está enviando para nuestros corazones, para que nosotros reflexionemos y todos nosotros veamos la palabra del Dios amoroso, del Dios poderoso, que levanta a sus siervos y a sus siervas en todo el mundo para pregonar esta voz de que preparémonos porque esta leve tribulación, como ha dicho el predicador, es momentáneo y no se compara con las tribulaciones venideras. Sigamos orando. Padre que estás en los cielos, que esta palabra, Señor, siga siendo aplicado, Señor, a cada corazón, Padre querido. Ponemos, Señor, en tus manos nuestros corazones, esperando, Señor, que esta palabra plasmada, Señor, en las Sagradas Escrituras, haga la obra, Señor, en cada corazón. Señor, danos la llenura de tu Santo Espíritu. Desata el poder de tu presencia. Desata el poder de tu Santo Espíritu sobre todas las vidas de todos los oyentes, Padre querido, aquellos que te han aceptado como Señor y Salvador, aquellos que se han reconciliado contigo, la iglesia, Señor, que está a tus pies buscándote continuamente, Señor. Pedimos en esta hora, Padre, que sea real, Señor, y descienda la unción de tu Santo Espíritu para que cada uno, Señor, guardemos el aceite, el combustible, Señor, espiritual para mantenernos erguidos, oh Dios, en estos tiempos, Padre, que nos estás hablando más que nunca. Llena, Señor, de tu poder, llena del fuego de tu Santo Espíritu, glorioso Espíritu Santo. Señor, a todo hambriento, a todo sediento, Señor, desata tu presencia. Desata, Señor, esta gran hambre, este gran anhelo por hacer tu voluntad. Desata esta gran necesidad, Señor, por complacerte, por agradarte, por buscar, Señor, construir nuestra vida cristiana sobre la roca que es Cristo Jesús y mantenernos erguidos, no importando las tribulaciones temporales, no importando las dolencias y las enfermedades, pues son parte del tratamiento que tú haces, Señor, a tu amada, a la iglesia, Señor, que el Espíritu Santo la está hermoseando y la está preparando para presentársela a Cristo, una iglesia con vestiduras limpias, blancas, sin mancha y sin arruga, que son las acciones justas de los santos, como dice tu palabra. Señor, sin tu poder, sin el poder de tu Santo Espíritu, ninguno de nosotros podemos, Señor. Clamamos en esta hora que sea real, que sean bautizados con fuego. Levante sus manos donde está y anhele y dígale: Señor, perdóname todo lo que he hecho mal. Deseo que tú estés en mí y que desates el poder de tu Santo Espíritu en mi vida. Bautízame con fuego, Señor. Es mi gran necesidad para que ya no esté, Señor, en la lista de aquellos, Señor, religiosos únicamente y que no han logrado, Dios, conocerte de verdad. Anhelamos, Señor, hacer tu divina voluntad.
Desata el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, desciende sobre todos los que están, Señor, esperando de ti una nueva unción fresca y nueva. Poder de tu Santo Espíritu caiga ahora, Señor, y venga ahora a llenar, a pulverizar, a quemar, a desintoxicar todo lo malo, todo lo que no es de tu agrado. Y el fuego purificador de tu Espíritu Santo descienda ahora, oh Dios, sobre cada uno, Padre, del que te ha creído y te está creyendo, Señor, porque esto es el secreto que nos prepara y nos mantiene preparados para estar unidos a ti y para hacer tu divina voluntad, para agradarte. Fuego del Espíritu de Dios, ahora, en el nombre de Jesús, clamo que sea descendido sobre cada uno, caiga sobre cada uno. Padre Celestial, tú lo has prometido, nosotros lo hemos pedido y nosotros lo seguimos pidiendo, que sigas llenando las vasijas que son nuestros corazones, Señor, hasta llegar, Padre, a la medida que tú tienes para cada uno, Señor. Sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de su poder, sea lleno del fuego de su Santo Espíritu, ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Quebranta toda cadena de opresión, Señor. Sana al enfermo, Señor. Aquellos hermanos que están con temores o algunos oyentes con temores de que se sienten enfermos, que sienten como que ya la plaga les está llegando. Señor, quebranta todo temor, quebranta toda duda, quebranta, Señor, ahora mismo todo pánico, Señor, porque tú, Señor, si estás con nosotros, nosotros somos victoriosos en ti. Quebranta, Señor, toda dolencia de toda clase, toda enfermedad, Señor, en tu santo nombre, Padre, y por las llagas de Jesús declaramos sanidad y liberación. Lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos dejarle con ustedes, amados oyentes, amada Iglesia de Jesús, la palabra escrita en el libro de Números, en el capítulo 6 de Números, versículo 24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Reciba esta bendición en el nombre de Jesús. Que Dios le siga bendiciendo. Sigamos adelante con Cristo Jesús, Señor nuestro, y hasta pronto. Amén.